La mayoría de las personas cree que la diferencia entre un millonario y alguien que no lo es se mide en dinero. Están equivocados. La diferencia se mide en arquitectura, la arquitectura del pensamiento. Yo llevo décadas observando a personas inteligentes, trabajadoras, disciplinadas, personas que merecerían ser ricas por todo lo que sacrifican, y sin embargo permanecen atrapadas en el mismo ciclo año tras año, no porque les falte esfuerzo, no porque tengan mala suerte, sino porque nadie les mostró el plano del edificio que intentan construir. Un millonario no trabaja más. Piensa diferente. Procesa la misma realidad económica que tú, pero a través de un sistema operativo completamente distinto. Y lo más cruel de todo es que ese sistema operativo no se enseña en las escuelas. No aparece en los libros de texto. No lo aprenderás en ningún trabajo, porque el sistema no tiene ningún interés en que lo descubras. Hoy vamos a instalar ese sistema. Desde cero, pieza por pieza. Pero antes de que podamos instalar algo nuevo, necesitas entender exactamente qué hay instalado ahora mismo en tu cabeza. Porque lo que llevas dentro no es neutral. No es una página en blanco esperando instrucciones. Es un programa completo, funcional, perfectamente diseñado. Diseñado para que produzcas, consumas y obedezcas. Diseñado para que el engranaje gire, no para que tú crezcas. Piensa en tu mente como en una computadora. Todos llegamos al mundo con hardware idéntico. El cerebro humano, en cualquier latitud, tiene capacidad para procesar información de forma extraordinaria. Lo que nos diferencia no es el hardware, es el software. Y el software que la mayoría de las personas lleva instalado fue escrito por otros, por el sistema educativo, por la cultura del consumo, por una estructura económica que necesita trabajadores disciplinados, no dueños independientes. Eso es lo que vamos a cambiar hoy. Pero hay algo que necesito que entiendas antes de continuar, porque si no lo entiendes, todo lo demás sonará a motivación barata. Cambiar cómo piensas no es una cuestión de actitud. No se trata de repetir afirmaciones frente al espejo, ni de visualizar cheques con muchos ceros. Cambiar cómo piensas es una operación quirúrgica. Requiere identificar exactamente qué líneas de código están corriendo en tu mente ahora mismo, desinstalarlas con precisión, e instalar un sistema nuevo con la misma precisión. Y eso duele, porque implica reconocer que muchas de las cosas que creíste toda tu vida sobre el trabajo, el dinero y el mérito, no solo son incorrectas, sino que fueron puestas ahí deliberadamente para mantenerte en un lugar específico. ¿Estás listo para verlo? Entonces empecemos con el diagnóstico. Hay una pregunta que raramente se hace a alguien que trabaja duro y aún así no avanza. ¿Y si el problema no soy yo, sino el mapa que me dieron? El sistema educativo más extendido del mundo moderno fue diseñado en la era prusiana del siglo XIX. No para producir pensadores, no para producir propietarios. Fue diseñado para producir trabajadores industriales, personas que llegaran a tiempo, siguieran instrucciones, toleraran la repetición y no cuestionaran la autoridad. Si revisas los pilares de ese modelo, sentarse quieto durante horas, memorizar información dada por una figura de autoridad, ser evaluado por cumplimiento más que por creación, temer el error como si fuera una catástrofe moral, encontrarás exactamente los pilares del empleado perfecto. Nadie te enseñó a leer un balance financiero. Nadie te explicó la diferencia entre un activo y un pasivo cuando tenías 10 años. Nadie te habló de la tasa de retorno, del apalancamiento, del flujo de caja, del valor del tiempo. Te enseñaron a sumar y restar. Te enseñaron la física newtoniana. Te enseñaron fechas de batallas y la estructura de la célula eucariota. Y luego te entregaron un diploma y te dijeron, ahora sal al mundo y prospera. Eso es como entrenar a alguien durante 12 años para correr 100 metros planos y luego ponerlo a competir en una regata. El problema no es la persona, es que la preparación nunca correspondió al juego real. Y el juego real tiene reglas que nadie te explicó. La primera regla es que el código fiscal de cualquier país desarrollado castiga a quien vende su tiempo y subsidia a quien invierte su capital.
Si llegas a trabajar 8 horas y recibes un salario, el gobierno toma su parte antes de que el dinero toque tu mano. Impuestos sobre la renta, contribuciones sociales, retenciones. 30-40% desaparece antes de que puedas decidir qué hacer con él. Pero si posees acciones de una empresa, si recibes dividendos, si tu riqueza crece a través de la apreciación del capital, pagas una fracción de eso, a veces la mitad, a veces menos. Yo lo he dicho públicamente y con frecuencia. Mi secretaria paga una tasa impositiva más alta que la mía. La gente se indignó cuando lo dije. Pensaron que era arrogancia. No lo era, era una confesión. Era decirles en voz alta las reglas del juego que nadie escribe en los carteles. El sistema no recompensa el esfuerzo, recompensa la propiedad. La segunda regla es que la inflación no es neutral. Cuando un banco central imprime dinero, los precios de los activos suben primero. La bolsa sube. Los bienes raíces suben. Quien posee esos activos se hace más rico mientras duerme. Después suben los precios al consumidor. El pan, la gasolina, el alquiler. Y lo último en ajustarse son los salarios. Los economistas llaman a esto la rigidez salarial. Tu empleador no te despierta un martes diciendo, la inflación subió 8%, voy a subirte el sueldo hoy. No, espera, evalúa. Y cuando finalmente te da un 3% de aumento, ya perdiste el 10% de tu poder adquisitivo. Estás corriendo hacia atrás en una cinta que gira hacia adelante. Si vendes tu tiempo, siempre estás en el lado perdedor de la inflación. Si posees activos, siempre estás en el lado ganador. Esa es la mecánica del sistema. Fría. Matemática. Sin conspiración ni malicia. Solo las reglas del juego que no te enseñaron. Y ahora que el diagnóstico está claro, podemos hablar de lo que realmente importa. Podemos hablar de las 4 diferencias fundamentales entre cómo piensa quien permanece atrapado y cómo piensa quien construye riqueza real. No son diferencias de inteligencia, no son diferencias de carácter, son diferencias de software. Son 4 líneas de código distintas corriendo en cerebros distintos, produciendo mundos distintos. La primera diferencia es lo que yo llamo el reloj interno. Hay 2 tipos de personas en el mundo económico, las que piensan en tiempo real y las que piensan en tiempo compuesto. Y la distancia entre esos 2 modos de pensar es la distancia entre la pobreza y la riqueza generacional. Quien piensa en tiempo real ve el dinero como una fotografía, una cantidad fija en un momento fijo. Tienes $100 hoy. Eso vale $100. Punto. La pregunta que se hace es, ¿qué puedo comprar con esto ahora? La respuesta siempre es consumo. Siempre es presente. Siempre es placer inmediato. Quien piensa en tiempo compuesto ve el dinero como una película. Ve esos $100 no como lo que son hoy, sino como lo que son capaces de convertirse a lo largo del tiempo si se les pone a trabajar. Hace el cálculo intuitivamente. En 20 años, a una tasa del 7% anual, esos $100 se convierten en casi 400. Sin tocarlos, sin hacer nada. Solo por entender que el tiempo es la variable más poderosa en cualquier ecuación financiera. Einstein no era inversor. Pero cuando dijo que el interés compuesto era la 8ª maravilla del mundo, y que quien lo entiende lo gana, mientras que quien no lo entiende lo paga, estaba describiendo la diferencia más fundamental entre 2 sistemas operativos completamente distintos. ¿Cuántas veces en tu vida has escuchado la frase, el dinero es para gastarlo? ¿Cuántas veces alguien cercano te dijo que no tiene sentido privarse hoy por algo que no sabes si verás mañana? Esa frase suena a sabiduría popular, a vivir el momento, a no ser tacaño. Pero es en realidad la línea de código más destructiva que puede correr en la mente de alguien que quiere construir riqueza. Es el programa del tiempo real ejecutándose perfectamente, manteniéndote exactamente donde el sistema te necesita, consumiendo, no acumulando. El millonario no piensa en lo que sus $100 pueden comprar hoy. Piensa en lo que pueden construir en una década. Y esa diferencia de perspectiva temporal no es un detalle filosófico. Es la diferencia entre llegar a los 65 con activos o llegar a los 65 dependiendo de una pensión que el sistema promete, pero rara vez cumple en su totalidad. Hay un experimento clásico en psicología conductual.
Se le da a un niño un malvavisco. Se le dice, si esperas 15 minutos y no lo comes, te daré 2. Los niños que esperan, que pueden diferir la gratificación, tienen en promedio mejor desempeño académico, mejores ingresos y mayor estabilidad financiera en la vida adulta que los niños que no pueden esperar. No porque sean más inteligentes, sino porque su reloj interno funciona diferente, porque pueden ver más allá del presente inmediato. Y aquí está lo que nadie dice sobre ese experimento. Ese reloj interno se puede cambiar. No es un rasgo fijo de personalidad, es un hábito de pensamiento. Y los hábitos de pensamiento se modifican con exposición, con práctica y con el contexto adecuado. La pregunta que debes hacerte no es, ¿qué quiero comprar con este dinero? La pregunta es, ¿a qué futuro quiero enviar este dinero? Ese cambio de pregunta es el primer código nuevo instalado. Pero hay algo más profundo aún, y es el segundo gran error que separa la mentalidad del empleado de la mentalidad del propietario. Yo lo llamo el idioma de los activos. La mayoría de las personas pasa su vida entera sin aprender el idioma en que está escrita la riqueza. Y no me refiero a términos técnicos de finanzas. Me refiero a algo más fundamental, la capacidad de ver cualquier decisión económica en términos de lo que produce versus lo que consume. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo mientras duermes. Una acción que paga dividendos es un activo. Un negocio que funciona sin tu presencia constante es un activo. Una propiedad que genera alquiler es un activo. Una habilidad tan escasa que el mercado la paga extraordinariamente es un activo. Una pieza de código que puedes vender 1.000.000 de veces sin que te cueste nada replicarla es un activo. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. El auto que compraste a crédito es un pasivo. La membresía que no usas es un pasivo. El celular de última generación que compraste para sentirte exitoso es un pasivo. Y aquí está la línea que más molesta a la gente cuando la escucha. En la mayoría de los casos, la casa donde vives también es un pasivo, porque paga tu hipoteca el banco y la pagas tú, no un inquilino. ¿Cuántas personas conoces que trabajan duro, ganan un buen salario, y aún así siempre están al límite a fin de mes? Probablemente muchas, y la razón casi nunca es que ganen poco. La razón es que cada peso que entra sale inmediatamente convertido en pasivos. El auto más grande, la casa en el barrio que proyecta éxito, la ropa que comunica estatus, las vacaciones que demuestran que se puede. Todo sale. Nada produce. La mentalidad del empleado ve el dinero y piensa en lo que puede adquirir. La mentalidad del propietario ve el dinero y piensa en lo que puede adquirir, que a su vez produzca más dinero. Este es el idioma que nadie te enseñó. Y no es un idioma complicado. No requiere un título universitario ni una inteligencia extraordinaria. Requiere una sola pregunta nueva que empieces a hacerte antes de cada decisión financiera. ¿Esto que estoy a punto de comprar va a poner dinero en mi bolsillo o va a sacarlo? Suena simple, lo sé. Pero pruébalo durante 30 días. Hazte esa pregunta antes de cada compra mayor. Antes de contratar ese servicio. Antes de renovar esa membresía. Antes de comprometerte con ese gasto. Y observa cómo cambia lo que haces con tu dinero. Yo compré Coca-Cola en 1988. Y sigo teniéndola. No porque sea sentimental, sino porque cada vez que alguien en cualquier rincón del planeta abre una lata, yo recibo una fracción de ese acto, sin estar presente, sin hacer nada, sin gastar un minuto de mi tiempo. Eso es el idioma de los activos en su expresión más pura. Dinero que trabaja mientras yo duermo. Ahora quiero hablarte del tercer programa que necesita ser reescrito. Este es el más difícil de ver porque se disfraza de virtud. Yo lo llamo la trampa del mérito visible. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo visible. Si te ven trabajar duro, eres una buena persona. Si madrugas, si no te quejas, si llegas temprano y te vas tarde, si sacrificas tu salud y tu tiempo, eres digno de admiración. Y si te ven relajado, si dices que no trabajaste mucho esta semana, si tus calendarios tienen huecos, levantarás sospechas. La gente pensará que eres flojo, que no te esfuerzas lo suficiente, que no mereces lo que tienes.
Esta creencia está tan profundamente instalada que incluso personas que intelectualmente la cuestionan, la sienten en el cuerpo. Sienten culpa cuando no están ocupados. Sienten que deben justificar su tiempo libre. Sienten que el descanso es un privilegio que se gana, no un derecho que se ejerce. Y esa creencia, esa trampa del mérito visible, es exactamente lo que necesita el sistema para que sigas vendiendo tus horas en lugar de construir sistemas. Porque la verdad que el mercado real recompensa, pero que nadie te dice en voz alta, es que el valor no se mide en horas trabajadas, se mide en resultados producidos. Y la diferencia entre esos dos sistemas de medición es inmensa. Charlie Munger y yo pasamos décadas siendo notoriamente poco ocupados para los estándares convencionales. Si miráramos nuestros calendarios en cualquier semana ordinaria, verías bloques enormes reservados simplemente para leer, para pensar, para no hacer nada que se parezca al trabajo visible que la cultura valora. Y sin embargo, esas horas de aparente inactividad produjeron más riqueza que la mayoría de las semanas de trabajo de 90 horas de personas enormemente talentosas. ¿Por qué? Porque el pensamiento estratégico, la capacidad de ver patrones donde otros ven caos, la habilidad de anticipar consecuencias a 10 años mientras el mercado piensa en 10 minutos, esas capacidades no se desarrollan en el ruido de la ocupación constante. Se desarrollan en el silencio, en la lectura, en la reflexión, en las horas que la cultura llama perdidas, pero que en realidad son las más productivas de todas. Hay un dicho que he repetido toda mi vida. Si estás demasiado ocupado cortando leña para afilar el hacha, nunca terminarás el trabajo. El empleado corta leña, el propietario afila el hacha. Y aquí está la trampa dentro de la trampa. El sistema está diseñado para que siempre estés cortando leña, para que siempre estés demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado agotado para detenerte y pensar estratégicamente sobre tu situación. Porque si alguna vez te detuvieras lo suficiente, si alguna vez tuvieras la quietud mental para ver el mapa completo de dónde estás y hacia dónde vas, harías preguntas incómodas. Preguntas sobre por qué alguien que trabaja 40 horas semanales durante 40 años termina con menos poder adquisitivo que en el que empezó. Preguntas sobre por qué las reglas fiscales favorecen tan sistemáticamente al capital sobre el trabajo. La trampa del mérito visible no solo te mantiene ocupado, te mantiene ciego. El nuevo código a instalar aquí es este. La actividad no es productividad. El pensamiento estratégico es el trabajo más valioso que puedes hacer. Y reservar tiempo para no hacer nada visible, para leer, para pensar, para planear. No es un lujo para cuando tengas éxito. Es la condición previa para tenerlo. Ahora llegamos al cuarto y último programa que separa estas dos formas de procesar el mundo. Y este es el más silencioso de todos, el más invisible, el que opera en el fondo de todo lo demás. Lo llamo el horizonte de identidad. Hay una pregunta que los psicólogos del comportamiento económico han estudiado extensamente. ¿Por qué personas que reciben un aumento significativo de salario no mejoran su situación financiera proporcional a ese aumento? ¿Por qué el 90% de los ganadores de lotería está en bancarrota dentro de los primeros 5 años? ¿Por qué hay deportistas de élite que ganan decenas de millones a lo largo de su carrera y terminan sin nada? La respuesta no está en los números, está en la identidad. Cada persona tiene una imagen interna de quién es, a qué nivel social pertenece, qué tipo de vida le corresponde. Esa imagen opera como un termostato. Si la temperatura de tu riqueza real cae por debajo de esa imagen, el termostato enciende el calefactor. Te impulsa a trabajar más, a buscar más ingresos, a no quedarte por debajo de lo que mereces. Pero si la temperatura de tu riqueza sube por encima de esa imagen interna, si de repente tienes más dinero del que tu identidad puede procesar, el termostato enciende el aire acondicionado. De formas que raramente son conscientes, encuentras maneras de devolver esa riqueza al nivel donde tu identidad se siente cómoda. Gastos mayores. Decisiones más arriesgadas. Regalos desproporcionados. Inversiones irracionales. El ganador de lotería que era pobre durante 20 años tiene una identidad de persona pobre. No importa cuántos ceros aparezcan en su cuenta bancaria,
Internamente, sigue siendo la misma persona, con las mismas creencias sobre lo que merece, lo que es posible para alguien como él, lo que significa ser rico. Y esa identidad, sin haber cambiado, consume la fortuna con la misma eficiencia con que la ropa sucia absorbe el agua limpia. Esto es lo que distingue a quien hereda riqueza y la mantiene de quien la gana y la pierde. No es la habilidad de gestionar dinero, es la identidad desde la que gestiona ese dinero. Un millonario no es primero alguien que tiene $1.000.000. Es primero alguien que piensa como propietario, que evalúa como propietario, que toma decisiones como propietario, y esa mentalidad eventualmente produce el millón, no al revés. Y aquí está la implicación más poderosa de esto. Puedes empezar a instalar ese sistema operativo antes de tener un solo centavo invertido. El cambio de identidad no requiere capital inicial. Requiere una decisión sobre cómo te defines a ti mismo en relación con el dinero. ¿Te defines como alguien que trabaja para ganar dinero? ¿O te defines como alguien que construye sistemas que producen dinero? ¿Te defines como consumidor? ¿O te defines como propietario? ¿Te defines como alguien a quien el dinero le ocurre? ¿O como alguien que dirige el dinero? Esa diferencia, esa línea invisible entre dos identidades, produce mundos completamente distintos. No de un día para otro. No sin trabajo. No sin sacrificio. Pero con una dirección completamente diferente y un destino completamente diferente. Ahora hablemos de la salida concreta, porque nada de lo que he dicho tiene valor si no puedes convertirlo en acciones específicas que puedas empezar esta semana. El primer paso es hacer el inventario honesto de tu software actual, no el que crees que tienes, el que puedes observar en tus comportamientos reales. ¿Cuánto de lo que ganas en un mes se convierte en activos y cuánto en pasivos? No el porcentaje que desearías que fuera, el que realmente es. Saca un estado de cuenta de los últimos 3 meses y categoriza cada gasto. ¿Esto me produce dinero o me lo consume? El resultado de ese ejercicio es a menudo incómodo, pero es el mapa real de dónde estás. Y no puedes planear una ruta si no sabes dónde estás parado. El segundo paso es instalar lo que yo llamo el filtro del propietario en cada decisión financiera mayor. Antes de comprometerte con cualquier gasto significativo, hazte 3 preguntas en este orden. ¿Esto produce o consume? Si produce, ¿a qué tasa de retorno y en qué plazo? Si consume, es un consumo que fortalece mi capacidad de producir más adelante, como educación, salud, relaciones estratégicas, o es simplemente placer inmediato disfrazado de necesidad. Este filtro no elimina el consumo. Eres humano, no una máquina de acumulación. Pero lo hace consciente, lo hace deliberado. Y la conciencia ya es una forma de control. El tercer paso es lo que yo llamo construir el primer soldado. En la economía moderna, gracias a los fondos indexados de bajo costo, cualquier persona con $10 puede comprar una fracción del desempeño de las empresas más grandes del mundo. No necesitas seleccionar acciones individuales. No necesitas predecir mercados. No necesitas ser un genio financiero. Necesitas entender un principio. El mercado en su conjunto, a lo largo de cualquier periodo de 20 años, ha producido rendimientos positivos. Y si compras ese mercado completo, te llevas esa porción de crecimiento sin necesitar ni talento especial ni información privilegiada. El punto no es cuánto compras al principio. El punto es empezar, porque ese primer soldado, ese primer activo que trabaja mientras duermes, instala en tu identidad algo que ningún libro puede instalar, la experiencia real de ser propietario. Y esa experiencia cambia cómo piensas de formas que van mucho más allá del monto invertido. El cuarto paso es administrar activamente tu horizonte de tiempo. Esto es práctico y concreto. Una vez al mes, 30 minutos, siéntate con un papel o una pantalla y proyecta tu situación a 10 años con 2 escenarios distintos. Uno donde sigues haciendo exactamente lo que haces hoy y otro donde empiezas a convertir el 20% de tu ingreso en activos productivos de forma sistemática. Los números que produce esa proyección son a menudo suficientes para cambiar comportamientos que ningún discurso motivacional ha logrado cambiar.
Porque ver la diferencia entre los dos futuros en números concretos activa una parte del cerebro que las palabras no alcanzan. Y el quinto paso, el más difícil y el más importante, es comenzar a redefinir tu identidad de forma activa. No esperar a que los resultados cambien tu identidad. Cambiar tu identidad para que produzca los resultados. ¿Cómo? Con las preguntas que te haces a ti mismo. Un empleado que enfrenta un problema financiero se pregunta, ¿cómo consigo más dinero para cubrir este gasto? Un propietario se pregunta, ¿cómo construyo un sistema que resuelva este tipo de problema de forma permanente? Esa diferencia en la pregunta produce diferencia en la solución, diferencia en el aprendizaje, diferencia en los activos que eventualmente acumulas. No estoy hablando de pensamiento mágico. Estoy hablando de que la calidad de las preguntas que te haces determina la calidad de las soluciones que encuentras. Y las soluciones que encuentras determinan el mundo que construyes. Ahora quiero dejarte con una imagen que espero que no se vaya fácilmente. Imagina dos computadoras idénticas. Mismo procesador. Misma memoria. Mismo hardware en todo sentido. Las enciendes, y en ambas hay un procesador de texto. Una de ellas tiene instalado un programa de los años 80, lento, con funciones limitadas, diseñado para un mundo que ya no existe. La otra tiene instalado el software más moderno disponible. Las dos pueden escribir un documento. Pero la velocidad, las capacidades, la integración con el mundo actual, son completamente distintas. Tú eres esa computadora. El hardware es extraordinario. Lo que determina lo que produces con él es el software que corre por dentro. Y la noticia real, la que vale la pena escuchar, es que el software se puede actualizar. No es fácil, no es rápido. Requiere desinstalar creencias con las que has vivido décadas. Requiere instalar hábitos nuevos en un cerebro que prefiere los caminos conocidos. Requiere tolerar la incomodidad de pensar diferente en un entorno que todavía piensa igual. Pero se puede hacer. Lo he visto. Lo he vivido. Y la diferencia entre quien lo hace y quien no lo hace no está en el talento, ni en el origen, ni en la suerte. Está en la decisión de cambiar el programa. Hay una frase que escribí para mí mismo hace muchos años y que sigo teniendo en mente cuando enfrento cualquier decisión. No necesito ser el más inteligente en la habitación. Solo necesito ser el que piensa con mayor claridad sobre qué producen mis decisiones en el tiempo. Eso es pensar como millonario. No es una actitud, no es un estilo de vida. Es un sistema operativo. Y ese sistema operativo está disponible para cualquiera que tenga la disposición de instalarlo. La puerta está abierta. Siempre lo estuvo. Gracias por escuchar.